Hola, soy Jesús Ramírez Cuevas, esta es mi videocolumna para Revolución 3.0. El día de hoy México vive uno de los momentos más tristes, más trágicos y más terribles de su historia, momentos aciagos. El Congreso de la Unión aprobó la llamada reforma energética y con ello la apertura total del sector petrolero, de la industria eléctrica y de los recursos naturales del subsuelo. Esto representará en primer lugar una pérdida de recursos económicos para el país, para el presupuesto nacional, dado que hoy el 35% del presupuesto nacional proviene de las ganancias del petróleo. Entonces, al compartirla con empresas internacionales, disminuirán los recursos para la educación, para la salud, para la inversión en el bienestar, para los programas sociales, el combate a la pobreza. Por otro lado, el entregar la industria al control de los intereses extranjeros nos llevará a una pérdida de soberanía nacional, a una pérdida del control de la propia industria, incluso de nuestras reservas de petroleras, dado que si las empresas que vienen a invertir para maximizar la ganancia, extraerán el petróleo en función de esta lógica, es decir, extraerán todo lo que puedan y dejarán lo menos que puedan, ¿no? Esa es la lógica de la máxima ganancia y esa es la que ha legalizado el Congreso de la Unión. Esto representa, digamos, como volver legal el colonialismo económico, es decir, que serán los intereses extranjeros, los intereses de los gobiernos exteriores, los que definan nuestra política energética, nuestra política petrolera e incluso la explotación de nuestros recursos naturales en función precisamente de sus intereses y de su seguridad energética, no del bienestar, no de la seguridad energética ni de la soberanía de México. Esto es realmente un retroceso histórico, es una traición a la patria como lo establece el artículo 123 del Código Penal Federal, que establece que los mexicanos pueden ser, y el presidente de la República sobre todo, puede ser juzgado por traición a la patria al entregar parte de la soberanía del territorio o de los derechos a un grupo o a un gobierno extranjero, que eso es lo que están haciendo y lo que están decidiendo hoy los legisladores. Por otro lado, el permitir que las petroleras tengan el control de nuestra industria energética, pues también representa un riesgo político, porque si hoy nos gobierna una oligarquía, una minoría nacional que impone sus intereses, compra elecciones y ha secuestrado las instituciones para ponerlas al servicio de sus intereses, lo que podemos esperar, y lo más lógico, es que estas empresas petroleras extranjeras vengan a convertirse en nuevos actores políticos en los cuales pues van a estar interesados en influir quién será el presidente de la República, quién gobernará los estados, sobre todo los que tienen, digamos, recursos energéticos, quienes gobiernan o quienes arriban a los congresos de los estados o al Congreso Federal para decidir leyes que les sean favorables. De tal manera que como actores políticos las petroleras pues van a hacer un terrible daño a México y a su democracia incipiente y muy pobre, que hoy ha sido entregada a manos de una clase política corrompida por el dinero, por los intereses no mexicanos, y que bueno, pues sumisamente ha dispuesto a entregar los recursos de todos los mexicanos, a estas manos extranjeras. Por el otro lado, pues tenemos que advertirle a los mexicanos que uno de los principales negocios de esta reforma energética, pues es la del fracking, la fractura hidráulica. Entre las reformas que se hicieron en los artículos transitorios que se eligieron para el artículo 27 y 28, ahí está establecido que en el caso de, digamos, el gas lutitas y el petróleo no convencional, pues lo que se va a hacer es entregarles áreas del territorio. Así como van a entregar áreas del Golfo de México, entregarán áreas del territorio en las cuales las petroleras serán dueños prácticamente de lo que ocurre en esa área, y se cancela incluso las facultades del Estado para poder expropiar por causa de utilidad pública un área de ese terreno o incluso el terreno completo, de tal manera que se les va a entregar el control territorial, el control político y hasta militar de esas áreas, lo cual pues implica un riesgo y evidentemente pérdida de soberanía. Pero no solo eso, el tipo de procedimientos que están, digamos,
publicitando que se van a llevar a cabo, que se van a realizar, que es la fractura hidráulica a través del fracking, conocido como fracking. Lo que pretenden es, si hoy existen 9,000 pozos petroleros, y de los cuales la mayoría están en la zona del norte de México y de Chicontepec, pues ellos van a querer abrir pozos a diestra y siniestra, más de 50,000 en la primera etapa. Entonces se trata de hacer hoyos y pozos que, aunque no sean productivos, sí representan un gran negocio para las empresas petroleras extranjeras. Y eso hoy ya lo vemos en lo que está ocurriendo en Chicontepec y en la cuenca de Burgos, en el norte del país. Pero ahora, con la apertura y con la reforma, se vendrá o es previsible que lo que venga es una fiebre del oro negro, es decir, un saqueo en misericordia de los recursos naturales. Las petroleras van a querer extraer lo más que puedan en el menor tiempo posible, sin ver o sin analizar, sin fijarse en el interés nacional. Esto, pues, evidentemente, pues tendrá consecuencias terribles para la economía nacional y para el futuro del país. Pero como yo mencionaba esto del fracking, el fracking es, además, entraña un peligro, un terrible peligro de ecocidio, dado que estas técnicas son muy agresivas y destruyen el medio ambiente, contaminan las aguas, contaminan la tierra, matan a la fauna y a la flora de esas zonas, dado que el fracking es, digamos, se hace una perforación a más de 2 kilómetros, se introduce, luego se hace una perforación primero vertical y luego horizontal, y luego se introducen más de 600 químicos a presión muy alta, de tal manera que con esos líquidos y con agua, con millones de litros de agua que además van a ser utilizados de las reservas. Nuestro país es deficitario en materia acuífera, y bueno, millones de litros de agua van a ser utilizados para ser inyectados a la tierra, para extraer este gas lutitas o petróleo no convencional, y que va a representar, pues eso es un riesgo, porque al ser inyectados estas 600 sustancias químicas al subsuelo, la presión hace que se libere el gas, que se libere el petróleo y suba a la superficie, pero los químicos se quedan abajo y se combinan se combinan pues con el agua de los mantos freáticos, de las reservas de agua, y se van diseminando por regiones enteras, incluso contaminarán ríos y lagos. Esto ya ha ocurrido en otros países, incluso en Estados Unidos ya se ha prohibido esta técnica en muchos estados de la Unión Americana, aunque aún se practica en otros estados, porque las consecuencias ecológicas, sociales, no son admisibles, ¿no? Entonces tenemos que advertir que este riesgo, esta reforma energética, entraña un riesgo económico, un riesgo político, una pérdida completa de soberanía, pero también entraña el riesgo de la destrucción de nuestro medio ambiente, de nuestras montañas y de nuestros ríos y del agua que bebemos en muchas regiones del país. Por eso no podemos aceptar pasivamente que esta reforma se aplique, se lleve a cabo. Hay que organizarse para defender el territorio, para defender las tierras de indígenas y campesinos que son amenazadas con ser despojadas solo con la concesión, como ocurría en el Porfiriato, donde a partir de la ley de tierras de deslindes y de tierras baldías, con solo declarar que había recursos petroleros o mineros en una tierra, podía ser entregada. Hoy va a ocurrir lo mismo, dado que se ha declarado que estas actividades son de interés nacional y que pues se van a apoyar y se les entrega a estas empresas pues el control territorial. Es como ocurre hoy con las mineras, que se llevan todo y no dejan nada. Ese es el modelo ideal de industria petrolera que quieren hoy imponer con esta reforma. Por eso decimos que es un día aciago, un día triste, un día histórico, pero en un sentido del retroceso que hoy se consuma en el Congreso. Tenemos que hacer conciencia de ello, informar a la gente, porque esto nos obliga a defender desde las regiones, desde los congresos locales y, claro, por supuesto, en torno a una lucha nacional en defensa de México y de su soberanía. Las protestas que se han dado fuera del Congreso no han sido escuchadas. La exigencia de una consulta nacional antes de que fuera aprobada la reforma no fue escuchada. No les importó a los legisladores pasar por encima de los principios fundamentales de la Constitución. Esta Constitución
a partir de la decisión que se ha tomado, está desfigurada. Han eliminado uno de los puntales, una de las columnas vertebrales de esta Constitución, y con lo cual representa una ruptura con el pacto social, significa una ruptura con el derecho constitucional, y diríamos que esta reforma es anticonstitucional, es contraria al espíritu de la República que está plasmado en nuestra Constitución, que fue redactada en 1917, producto de una revolución. No debemos olvidarlo, que esa Constitución costó vidas, costó esfuerzo, sacrificio, y que los constituyentes recogieron las demandas, las exigencias de un pueblo en armas, de un pueblo confrontado, y que al dar salida a sus exigencias, sus demandas, se pudo pacificar. Hoy esta decisión nos lleva a, evidentemente, un escenario de mayor polarización social, política, económica en nuestro país, nos lleva a un escenario de confrontación en las regiones, y nos lleva pues también a la necesidad de organizarnos para defender lo que es nuestros derechos, nuestro territorio, nuestros recursos y nuestro país, porque esta reforma energética abre la posibilidad de que seamos una colonia más y dejemos de ser un país independiente y soberano. Por eso no lo podemos permitir.